trabajadores en Chile gana 420.000 pesos o menos. Para hablar de esto estamos con Felipe Pesnier, abogado de defensa de deudores. Primero, Felipe, para entrar en terreno, nos comentas qué opinas entonces de esta realidad que acaba de salir hace pocos días atrás, esta información en los medios. Sí, ¿cómo estás, Tonka, Amaro? La verdad es que la situación es abrumadora, porque recién la semana pasada estuvimos comentando sobre el alto costo que está tomando la vida para todos los chilenos y chilenas de nuestro país. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre el aumento de la UEF y cómo eso iba a impactar en los presupuestos de las familias? Bueno, esto que acaba de lanzar el INE el día martes dice relación justamente con eso. El promedio, ni siquiera el promedio, estamos hablando de la mitad de los chilenos o la fuerza laboral en nuestro país gana 420.000 o menos pesos, lo cual refleja evidentemente la precariedad en las remuneraciones que se pagan en los distintos trabajos de nuestro país. El promedio bordea los 630.000 pesos y eso evidentemente demuestra que en Chile los trabajos no son de calidad en cuanto a las remuneraciones que se pagan, y el costo de la vida, desde esa perspectiva entonces, toma un papel preponderante a la hora de tener que administrar las lucas, el presupuesto de las familias. ¿Y cómo hacerlo, verdad? Esa es la gran interrogante, Felipe. Aprovecho, te saludo. Hola, Mario. Chile, se dice, es uno de los países más caros. Pongamos eso en proporción, en vista de los ingresos y lo que consigna esta información. ¿Qué tan caro es Chile comparado con el resto del planeta? Sí, la verdad es que Chile tiene, cuando nosotros analizamos el IPC, este índice de precio al consumidor, que lo que hace en definitiva es tomar una cantidad determinada de bienes y servicios representativos del consumo de las personas, nos damos cuenta que los bienes y servicios en Chile, la verdad es que son bastante caros. A nivel regional, en Sudamérica, la verdad es que somos los más caros y no estamos muy lejos de los países de la OCDE, de la OECD, en cuanto al comparativo de bienes básicos. Por ejemplo, el litro de leche, si tú lo comparas en distintos países de la OCDE, por ejemplo con Australia, Chile tiene un costo por litro de leche sustancialmente más caro que en Australia, lo cual uno se pregunta, bueno, si los ingresos son mayores en ese país y el nivel o la calidad de vida también es mayor, ¿por qué los productos son más baratos en países del primer mundo, cierto? Y no ocurre exactamente eso en Chile. Así que la verdad es que la situación, como tú la manifiestas, es fuerte, ¿cierto? Es chocante. Los productos, los servicios de nuestro país son muy caros, las remuneraciones son muy bajas, según lo que estamos viendo recién en este trabajo del INE, y las remuneraciones lamentablemente tampoco avanzan o se reajustan en base al encarecimiento de la vida. Te puedo hacer una muy sencilla pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es más caro aquí? Eso es lo que no entiendo. Somos productores también de muchos de los ítems que tú señalas, comenzando con la leche. Somos productores también de pescado, etcétera. ¿Por qué es más caro? Si bien es cierto, Mario, la verdad es que Chile es un país manufacturero de muchos bienes y servicios. Esos bienes y servicios no se quedan en el país, se exportan. Entonces nosotros, como ciudadanos de este bello país, no consumimos los productos que producimos nosotros. Lo que hacemos es importar. Importamos todo, o sea, compramos afuera, traemos adentro, ¿cierto? El dólar hoy en día está bastante caro, lo que evidentemente hace, en definitiva, que los productos que estamos trayendo desde afuera hacia el interior estén más caros, ¿cierto? Nos cuesten más, y eso refleja en el precio final que vamos a pagar todos. Esa es la situación que ocurre. Entonces, claro, Chile es un país manufacturero, tenemos una larga, ¿cierto?, franja de tierra que vamos de cordillera a mar, y eso nos permite poder manufacturar o producir distintos bienes, pero el problema, Amaro, está en que esos bienes muchas veces no se quedan en el país, sino que se exportan, y nos vemos frente a ese escenario obligatorio, ¿cierto?, de tener que importar bienes a un valor bastante caro. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Van a seguir subiendo el costo de la vida, el costo de esos bienes? Sí, la verdad es que sí, este tema del calentamiento de la economía que se ha escuchado, ha estado en boca, ¿cierto?, el último tiempo, podríamos hacer el símil, Amaro lo sabe de sobremanera, ¿cierto?, con el tema del calentamiento global, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. El calentamiento global en nuestro país produce, en el mundo entero, la verdad, produce efectos desastrosos. El calentamiento de la economía produce también efectos desastrosos, y eso se debe en gran mayoría, ustedes lo han comentado en extenso, a la gran cantidad de liquidez que anda rondando, ¿cierto?, en las calles. Eso no implica, en definitiva, que las personas tengan mucha plata, pero sí en la sumatoria es mucho dinero, y eso hace aumentar la demanda de bienes y servicios. Y como la producción de bienes y servicios es limitada, hace que los precios se disparen, y en la práctica eso es la tónica que vamos a ver en las próximas semanas. Estamos hablando de una inflación, y una inflación que, si lo puedes explicar, golpea finalmente a las personas
con mayores necesidades, en mayor precariedad. Es que los que se van a ver principalmente afectados son justamente las personas que tienen ingresos más bajos, porque la inflación lo que hace en el fondo es disparar los precios, pero ojo, no sube las remuneraciones, la gente sigue ganando lo mismo y el costo de la vida se encarece bastante. Y en ese sentido, si los sueldos, en base justamente a lo que estábamos viendo recién de este estudio del INE, no aumentan, no mejoramos la calidad en el pago de las remuneraciones, esa situación no se va a resolver bajo ningún punto de vista. Entonces, lamentablemente, Amaro, Tonka, estamos en una situación bastante compleja en la cual las personas con menores ingresos y recursos se van a ver fuertemente afectados. Como siempre, la verdad es que lamentablemente terminan siempre pagando justos por pecadores. Bueno, por eso se está transformando el IFE en un IFE laboral, nos lo han comentado acá, hemos estado con ministros explicando eso, pero ¿cómo tú ves el panorama el próximo año cuando ya la ayuda no esté presente y se vuelva una realidad donde estén estos bajos sueldos y muchas personas todavía sin encontrar ese trabajo por la cantidad de empleos que se perdió después del estallido y particularmente con la pandemia? Sí, hay un tema fundamental en todo esto, que es que hay que recuperar la capacidad productiva del país. Ya en Chile existen aún aproximadamente 1,5 millones de empleos o cupos laborales que no se han ocupado, ¿cierto? Y que necesitamos ganar esa cancha de nuevo. Una vez empecemos a retomar la producción del país, la verdad es que la situación se va a ir, podríamos decir, mejorando de alguna u otra manera, porque las ayudas que el Estado, los subsidios que el Estado ha estado permanentemente entregando de manera directa se van a centrar en las personas que, o se deberían centrar a lo menos, en las personas que hoy en día realmente lo están necesitando. Al avanzar en la producción del país, eso va a permitir en definitiva que las personas, el dinero que tienen, viene de la mano de un trabajo que han venido desarrollando y debería de alguna u otra manera empezar a regular las tasas de interés, ¿cierto? Ojalá que no se disparen mucho, porque en definitiva eso va a permitir que las personas se endeuden responsablemente, y al endeudarse responsablemente las tasas de interés se mantienen y el costo de la vida no debería subir tanto. Pero la verdad es que el panorama al mediano plazo indica que sí, o sea, el costo de la vida va a seguir aumentando, las tasas de intereses van a seguir aumentando. Tenemos que ver en definitiva qué es lo que va a ocurrir con la discusión del cuarto retiro del 10%, porque eso podría eventualmente ahogar un poquito más el aumento de las tasas de interés y el costo de la vida. ¿Y qué puede hacer el Estado para subsanar este problema? Es decir, el hecho de que estemos hablando de que 50%, ¿verdad?, de los trabajadores en Chile, cuando no más, ganan 420.000 pesos. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Subir efectivamente el sueldo mínimo? ¿Eso te genera también un efecto encadenado? Sí, por cierto, o sea, yo creo que, y de hecho lo comentábamos la semana pasada, el problema angular acá está particularmente en las bajas remuneraciones, ¿ya? Hay todo un análisis crítico que uno podría hacer respecto, bueno, ¿por qué las instituciones, los empleadores no pagan mejores sueldos? Evidentemente ellos están motivados desde su base mínima, que es el sueldo mínimo, ¿cierto? Que hoy en día incluso tiene un subsidio de por medio para que las personas puedan superar el ingreso líquido sobre los 300.000 pesos. Pero en definitiva ahí se centra el problema, ¿cierto? Son las bajas remuneraciones. Que en Chile la mitad de la fuerza laboral gane menos de 420.000 o menos de 420.000, ojo, el 30% se centra entre los 300 y 400.000 pesos. Eso es bastante grave. ¿Se acuerdan cuando estuvimos explicando la mejor manera de distribuir el presupuesto y hablamos de una torta? Sí. La verdad es que, claro, en el ideal nosotros decíamos ojalá no destinar más allá del 25% del presupuesto al pago de la vivienda, pero eso es ilógico, ¿cierto? O sea, las familias lamentablemente en nuestro país, si contemplamos los ingresos, destinan el 60 al 70% al pago solamente del arriendo, del dividendo para aquellos que tienen la suerte de poder pagar su casa propia, ¿cierto? Pero esa es la situación en la cual hoy en día se encuentran las familias en nuestro país. La verdad es que ingresos muy bajos, y respondiendo a tu pregunta, Maro, yo creo que ahí está el grave problema. Pero también hay un tema de voluntad, ¿cierto?, del empresariado para ver, bueno, hasta qué punto también están dispuestos ellos a mejorar la calidad de sus trabajadores y poder imputar una remuneración que sea suficiente. Yo quiero invitar también a la audiencia de que si tiene algún tipo de alcance, preguntas que quiera hacer, por favor, estamos abiertos a recibirlas, y también comentar a modo de anécdota muy breve el accionar de privados. Henry Ford, a comienzos del siglo XX, cuando motu propio, es decir, él por su propia iniciativa subió considerablemente lo que eran las remuneraciones de sus propios trabajadores, atendiendo a una lógica muy importante, y es que él quería que sus propios trabajadores fueran quienes el día de mañana pudiesen adquirir los mismos autos que él producía. No entendía el concepto de tener trabajadores con bajos sueldos que finalmente no pudiesen adquirir los bienes que producían. ¿Y qué es lo que generó? Henry Ford puede recibir muchas críticas, pero lo que generó en gran parte en Estados Unidos fue esa gran masa y ese gran músculo que se llama
la clase media. Y puedo contrastar y poner otro punto con respecto a lo que comentaban ustedes dos. Justamente fue el presidente de la CPC que dijo, y no es el primero que lo ha dicho, varios empresarios importantes han dicho, hay personas que prefieren recibir su bono que buscar trabajo. Se suma ese ingrediente también y esa crítica que nos ayuda mucho a mejorar el ambiente, ¿o no? Para nada, la verdad es que hay que ser bastante realista. Yo creo que muchas veces estos comentarios se alejan de la realidad de muchos chilenos, chilenas, y no solamente chilenos. La verdad es que nuestro país es un país multicultural que ha recibido en los últimos años a muchos migrantes, ¿cierto? Y que también son parte de la fuerza laboral y que se han visto afectados por la pandemia. Entonces hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Hoy en día existe un porcentaje importante de personas en nuestro país que están invisibilizadas y que están necesitando, evidentemente, de la entrega de un subsidio directo por parte del Estado. Pero ojo, también hay un porcentaje importante de la población que no lo necesita y que sí lo está recibiendo y que lamentablemente ese porcentaje que no es minoritario está afectando hoy en día y aportando a este calentamiento de la economía. Pero, Amaro, Tonka, saben que hay un punto sumamente relevante en todo esto. Dada la necesidad y la escasez de lucas, las personas tienen que lamentablemente incurrir al acceso del crédito, ¿cierto? Para poder financiar. ¿Se acuerdan que la semana pasada también hablábamos de este concepto de... Una cosa va de la mano con otra, Felipe. Si al final efectivamente somos uno de los países más endeudados, porque también estamos atentos a la cifra que nos está invitando justamente a conversar ahora. Tonka tiene un alcance que quiere hacerte. Sí, claro. Sí, pero es un paréntesis. Ya volvemos con la conversación mientras esperamos sus preguntas a través de nuestro WhatsApp y las redes sociales, porque la base... Era cómo desglosar esa cifra de 420.000 pesos y traducirlo en la pizarra que tiene Felipe a sus espaldas. Sí, sabes que si le agregamos a esos 420.000 pesos un par de ceros más, vamos a llegar a la cifra de los 4.200.000 personas. ¿Sabes a qué hace referencia esa cifra, Amaro? Son las personas que hoy en día están morosas en nuestro país. Es decir, ni siquiera es la cifra de las personas endeudadas, personas morosas, es decir, personas que deben una o más cuotas que no han podido pagar en la fecha que se comprometieron y que probablemente hoy ya están atravesando estos llamados constantes de cobranza, demandas de cobranzas judiciales, embargos, remates. Así que la verdad es que la cifra y el panorama no es muy alentador, ¿cierto? Ahora, no sé si recuerdan, Tonka, creo que lo hablamos contigo hace un par de semanas atrás, este concepto que yo ya escribí acá en Comerciales en la pizarra, el concepto del financiamiento de la pobreza. Es un concepto que lamentablemente ha estado tomando fuerza en los últimos años en nuestro país. Y digo lamentablemente porque lo que implica este concepto es que las personas en nuestro país hoy en día se endeudan para adquirir bienes básicos. Se ocupa la tarjeta de crédito para poder comprar la mercadería de la semana, del mes, para pagar prestaciones de salud, etcétera. Es súper lamentable la situación y hemos visto en el último tiempo cómo este concepto ha ido tomando mayor espacio. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, no es lo recomendable y sabemos que es la realidad de las personas, bueno, si vamos a tener que endeudarnos, sepamos cómo hacerlo, ¿ya? Y si me siguen por este otro lado, tenemos una gráfica donde lo que hicimos fue, en el fondo, detallar o desglosar cuáles son los principales créditos que las personas recurren a ellos, ¿cierto?, constantemente en el desarrollo de sus día a día. Entonces, tenemos el crédito de consumo en primer lugar. ¿Qué es el crédito de consumo? El crédito de consumo es el crédito que generalmente solicitamos ante una institución financiera, ¿cierto? Hoy en día esto se ha digitalizado y lo podemos hacer literalmente a un solo clic desde un banco. ¿Qué es lo importante del crédito de consumo? Si vamos a pedir un crédito de consumo, ojalá sea para adquirir bienes o servicios que nos vayan a prestar alguna utilidad en el largo tiempo. Ya esa es la esencia del endeudamiento. Ojalá endeudarse para utilizar o adquirir bienes que nos vayan a prestar una utilidad en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué tipo de bienes? No sé, en el contexto del teletrabajo tal vez muchas personas tuvieron que comprar un computador para trabajar desde sus casas o para que sus hijos pudiesen asistir a clases, ¿cierto? Bueno, ese es un bien que es un bien consumible, va a desaparecer en algún momento, pero nos va a prestar utilidad en el tiempo. Así que ojalá centrarle el endeudamiento en ese tipo de bienes o servicios. Ahora, si vamos a solicitar un crédito de consumo, el principal consejo es a cotizar. Los créditos, al igual que cualquier otro bien, como sería un televisor, un computador, también se cotizan. Tenemos que ir de institución en institución viendo cuál institución financiera nos entrega un crédito más económico. La tarjeta de crédito es otra herramienta de endeudamiento que también tenemos mucho al acceso, ¿cierto? Al día a día es bastante fácil poder acceder a ella porque por lo demás las barreras de ingreso a una tarjeta de crédito, sobre todo del retail financiero, son bastante bajas, ¿ya? Así que probablemente muchas personas tienen una tarjeta de crédito. Si la vamos a utilizar, ojalá ocupar estas promociones del pagan 3 precios contado sin interés, ¿cierto? Porque nos están prestando un crédito, pero es efectivamente a tasa cero, o sea, no estamos pagando un sobreprecio por él. Así que es una buena oportunidad
oportunidad. Ojalá no pagarlo en muchas cuotas, porque si lo dividimos en muchas cuotas, eso se nos va a topar en algún momento con otros hitos de pago que podemos tener permanentes durante el año, como sería, no sé, el pago de colegiaturas, el pago de las contribuciones de alguna casa, etcétera. Entonces, tenemos que planificar muy bien ese punto. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. No, solamente el hecho de que cuando a veces tienes un hoyo financiero en la tarjeta de crédito, muchas veces los bancos también te están ofertando otros créditos para subsanar aquel. La bicicleta. Exacto. ¿Conviene o no conviene? No, la verdad es que no, porque en el fondo entramos en una espiral de deuda del cual después no vamos a poder salir. O sea, solicito un crédito para pagar otro crédito y si ese crédito ya no lo puedo pagar, me transformo en una real vuelta bicicleta de endeudamiento. Te van encordando y al final te van inmovilizando. Así es, y del cual no puedo salir. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Frente a esa situación, si ya no tengo alternativas, hay herramientas que hemos conversado en otras oportunidades, Amaros. Por ejemplo, el procedimiento de renegociación, que es un procedimiento que se realiza ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y que tiene por propósito justamente llegar a un mejor acuerdo de pago con mis acreedores, ¿cierto? Y evitar la repactación, que también hemos dicho, no es la mejor alternativa, porque en definitiva con la repactación lo que hago es generar nuevas, pero ojo, peores condiciones de pago. O sea, aumento el capital, aumento la tasa de interés, pacto más meses, en definitiva la deuda me queda en peores condiciones y bueno, ahí quedo al arbitrio prácticamente de lo que me propone el acreedor. Así que hay que tener mucho ojo con ese aspecto. Veo que hay 3 cosas escritas también en tu pizarra: avance en efectivo, está el crédito automotriz y está el crédito hipotecario. ¿Por qué las tienes ahí? El avance en efectivo y la línea de crédito también es otra herramienta que usualmente las personas tienen a su alcance, ¿cierto? Si tienen a lo mejor una cuenta corriente, que hoy en día por lo demás se aperturan de manera bastante fácil porque ya no están solicitando en muchos bancos examen crediticio previo, así que muchas personas pueden tener acceso a este tipo de herramientas. Yo sí tendría mayor atención respecto a estas 2 herramientas. ¿Por qué? Porque están asociadas a tasas de intereses muy elevadas. O sea, a mí me van a cobrar un interés bastante caro por usar la línea de crédito o caer en la tentación del avance en efectivo, que en términos simples cuando voy con la tarjeta de crédito a un cajero automático y me entrega billetes, ¿ya? Así que hay que tener mucha atención con eso porque la tasa de interés es elevada. Y ojo además, porque si yo me atraso en el pago de la deuda, hay otra tasa de interés que es conocida como la tasa de interés moratoria. Es el interés por la mora, que es diferente. Y ese interés moratorio es muy elevado, que muchas veces puede llegar a la máxima convencional, que es lo que por máximo legal pueden cobrar las instituciones financieras a título de tasas de interés. Así ¿Y qué hacer frente a ese escenario? Porque tú mencionabas que hay 4 millones y fracción de personas que están en ese ítem en estos momentos. Sí, o sea, la verdad es que si ya estoy atravesando un problema de sobreendeudamiento, la idea es no seguir endeudándome. Ya, o sea, tenemos que saber en qué punto cortar la llave de paso para no seguir incrementando la deuda. Pensemos que esa deuda, si nosotros no tenemos cómo responder monetariamente de ella, nuestros acreedores, es decir, las instituciones a las cuales les debemos dinero, van a echar mano a nuestro patrimonio. Si tengo una casa, me pueden embargar la casa. Si no tengo una casa, pero tengo bienes al interior de esa casa, me pueden embargar los bienes de la casa. Entonces, tenemos que tener mucha claridad respecto de cuál es el panorama mío. Hay que hacerse una autoevaluación, hay que saber cómo testear la situación en la cual uno se encuentra. Y derechamente, bueno, si ya logro identificar el problema, buscar ayuda profesional para ver de qué manera, en una instancia extrajudicial o bien judicial, podemos abordar el tema y encontrar algún tipo de solución. Felipe, ¿no sabes lo que se agradece en estos espacios? Porque son temáticas muchas veces áridas, complejas, y eres sumamente didáctico. Se agradece ese aporte, queda mucho más. Bienvenidos. Gracias, Felipe. Gracias. Vamos a ir a una breve pausa comercial.